Bueno, y aquí estamos nuevamente, en este caso para ver el tema fórmulas y algunas otras cositas. Em, Seguimos usando la misma planilla del video anterior, solo que ahora agregué acá algunas fechas de nacimiento, como para que podamos calcular la edad, y vamos a agregar luego promedio, suma y alguna otra cosita más. Em, Antes que nada quería comentarles que este copiar formato que he puesto, muchas veces es útil em, replicar este formato que tenemos en esta tablita en otra, por ejemplo. Y para eso se utiliza ese pincelito que se ve ahí. Supongamos que yo escribo acá resumen de notas cuatrimestral. Y quiero que este resumen de notas tenga esta misma tipo de fuente, tamaño, color y demás. Entonces, ¿qué hago? Me paro en ese título y le voy a copiar el formato con ese pincelito. ¿Ven que apareció copiar formato? Le hago clic y ahora basta con que haga un clic donde escribí y automáticamente queda con el mismo alto, el tipo de fuente, los colores y demás. Lo mismo podría hacer con toda esta tabla. Fíjense, si yo copio el formato solo, hago clic, me vengo acá abajo, hago clic y ahí también me copia lo único que no me copia es el tema del alto de columnas. Pero si quisiera que se copie, hago lo siguiente. En vez de pintarlo así, lo pinto desde las filas, desde acá, desde el costado. Y ahora sí, voy a inicio, copiar formato y se lo aplico a esas filas. Y ahí sí quedó la tabla lista y configurada como para llenar con nuevos datos. Bien, no quería que se me pasara ese detalle. Eliminamos esto y volvemos a nuestra planilla. Bien, vamos a ver cómo calculamos el promedio. Yo acá les he puesto la fórmula, que sería igual promedio, y entre paréntesis, rango de datos, porque es como que está esperando que yo le marque qué cosa quiero promediar. Vamos a agregar entonces acá al lado promedio. Fíjense que las versiones más nuevas de Excel identifica, como estoy escribiendo a continuación de la tabla, le asigna el mismo formato que tenía la columna anterior. ¿Sí? Le puso el fondo, el título, lo voy a pintar, le voy a poner las líneas, ahí quedó con líneas, y vamos ahora con la primera fórmula. En el video anterior habíamos visto que podemos introducir en una celda rótulos, como por ejemplo alumno, un nombre de una persona, eso es un rótulo. Números, como son las notas, estas que he puesto acá, y también podemos introducir fórmulas. ¿Cómo se introduce una fórmula? Hay que tener en cuenta ese signo igual que está adelante. Si yo no pongo el signo igual, no lo toma como fórmula y me escribe el texto, lo que ponga después. En este caso, escribo igual promedio, abro paréntesis, siempre, casi prácticamente en todas las fórmulas hay que abrir paréntesis e indicar adentro algo. En este caso, el promedio está esperando que yo le indique qué valores. Yo podría escribir manualmente acá desde E5 hasta I5, pero para evitar por ahí el error humano de que uno miró mal la fila y demás, me conviene, cuando abre el paréntesis, vengo y pinto con el mouse. Por ejemplo, acá hago clic en historia y pinto sin soltar el clic hasta la última nota, que sería la de inglés. Suelto, cierro paréntesis y fíjense cómo automáticamente escribió desde E5 hasta I5. ¿Está? Hizo los dos puntos quiere decir hasta, desde este hasta el otro. Le damos enter y aparece acá el 5,8, que sería el promedio de la primera alumna. Lo vamos a poner centrado y centrado también verticalmente. ¿Qué hacemos con el segundo? Fíjense la diferencia. Por ejemplo, si yo toco acá en inglés,
acá veo un 3 y en la barra de introducción de datos también hay un 3, ¿sí? Por eso me doy cuenta que esto es un número, el 8 está acá y está acá. Sin embargo, con el promedio, si yo hago clic en el promedio, acá no veo 5,8. Dice el promedio desde de E5 a I5. Eso me da a entender a mí que acá este resultado surge de una fórmula. Podría hacer lo mismo con cada una de estas celdas, pero Excel tiene una, llamémosle función, que me permite copiar una fórmula y se actualiza automáticamente. Si yo toco acá en el primero, ven acá que aparece otra vez, esto lo usamos en el video anterior, aparece esa crucecita. Ahí veo un puntito en la esquina inferior derecha. Cuando aparece la crucecita, hago clic y pinto hacia abajo hasta el último y suelto el mouse, suelto el clic. Ahí entonces me calculó, fíjense, si yo toco acá, está acá en E5 y 5, si toco acá, E9 y 9, E11 y 11. Se dan cuenta de que automáticamente va actualizando los valores hacia abajo. Bien, ahí saqué todos los promedios de los chicos. Lo que voy a hacer ahora es, que por ahí lo piden en el práctico que tienen que hacer, es que todos queden con 2 decimales. Normalmente cuando, recordarán del secundario, cuando le entregaban el boletín, el promedio final va siempre con 2 decimales. Bien, lo que tengo que hacer entonces es pintar los promedios y me vengo a estas dos que están acá. Si dejo el mouse un ratito, acá dice aumentar decimales, disminuir decimales. Como unos tienen 1, otros no tienen nada, primero toco en cualquiera de los dos y lo que va a hacer es unificar. Bueno, justo, le invoqué justo, puso 2 decimales. Pero si no, fíjense que podría aparecer así, depende de los números que tengamos. Simplemente toco uno o el otro hasta que quede en la cantidad que yo quiero. Ahí incluso hasta el que es un número entero le pone coma 00. Esto sería entonces fijar una cantidad de decimales. Lo vamos a poner en negrita porque son los promedios. Bien, acá tenemos otra fórmula. Eso fue entonces la función promedio. Si yo quisiera, ya que estamos con el promedio, si yo ahora quisiera calcular el promedio por materia, en vez de por alumno, este sería promedio por alumno. Ahora yo quiero el promedio por materia acá abajo. ¿Qué hago? Lo mismo. Igual promedio, abro paréntesis, y la diferencia es que lo voy a pintar desde ahí hasta acá. Cierro paréntesis y le damos enter. ¿Ven? Acá el promedio que le puso, por los números que hay, tiene un montón de decimales. Entonces le vamos a disminuir hasta que quede con 2. Ahí está, lo ponemos centrado. Y ahora ¿qué hago? Copio esta fórmula que acabo de poner, desde el cuadradito pinto hasta acá. Y si yo pintara hasta acá, ¿qué voy a obtener acá? ¿Qué es este promedio? Y este promedio, si yo presiono F2, la tecla F2, me está indicando que está promediando los promedios. O sea que este último va a ser el promedio general de todo el curso. O sea que lo podemos poner un poquito más grande para destacarlo, o podríamos ponerlo con un fondo, con ese fondo y con negrita como para indicar que es el promedio general del curso. Fíjense que cuando yo, por ejemplo, cambio una nota cualquiera, supongamos acá, voy a cambiar ese 1 por un 9. Cuando le dé, todavía no le he dado enter, cuando yo le dé enter, van a ver que cambia ese valor, cambia este valor y va a cambiar el promedio general automáticamente. Ahí vamos con el enter. ¿Ven? Acá pasó a ser 7, acá pasó a ser 6 y cambió el promedio general. ¿Por qué? Porque al cambiar un número se actualizan automáticamente todas las fórmulas que hayan involucradas en ese número. Bien, tenemos los promedios. Vamos ahora con la suma. Igual suma. La fórmula de la suma, yo puedo arrancar con el signo igual o con el signo más también. Yo puedo poner más y puedo
o usar la función suma, que es para un rango de datos, o puedo decir más ese número, vuelvo a apretar el más, este número, vuelvo a apretar el más ese número, más este número, más este número, y así podría seguir. Fíjense cómo incluso con un colorcito me va dejando la celda que corresponde. Le doy enter y me lo tomó como una fórmula también. Pero en el caso que es un rango de datos continuo, me conviene usar la función igual suma, y entonces en un solo paso tengo toda la suma. Por ejemplo, igual suma, abro paréntesis y pinto ahora desde historia hasta inglés, como hice antes con el promedio, cierro paréntesis, enter. Me dio 29. Vamos a poner acá arriba suma. ¿Ven cómo le asignó automáticamente el formato? Pintamos también acá. Vamos a poner centrado. Ahí. Y a esta de la suma, para diferenciarlo un poquito, le vamos a dar un tono, un grisecito. Y le vamos a poner líneas también. Bien, esta es la suma. ¿Cómo hacía ahora para sumar los que siguen? Volvemos otra vez. Clic en el primero, donde ya tengo la fórmula, ahí la pueden ver. Hago clic, lo agarro de la esquina inferior derecha y estiro hacia abajo. Cuando suelto, tengo todas las sumas. Lo mismo si ahora cambiase un valor, el 5 por un 1, van a ver que ahora cambia ese valor. Bueno, al hacer clic cambió. Cambia ese valor, ese, y la suma también. Vuelvo acá otra vez y le voy a poner un 10. Fíjense lo que pasa acá. Enter, cambiaron los dos, la suma y el promedio. Y cambió este promedio porque estaba promediando estos valores. Bien, esa es la función suma. Vamos ahora con esta que es un poquito más o menos complicada, la del cálculo de la edad, que es esta que está acá. Bien, esta fórmula no nos queda otra que aprenderla de memoria, ¿verdad? Sería igual si fecha, abro paréntesis, toco la celda donde está la fecha de nacimiento de la persona, punto y coma, acá escribo hoy, abro y cierro paréntesis. Eso me devuelve la fecha del día actual. Punto y coma otra vez. Y voy a poner entre comillas la Y por year, que es año en inglés, para que el valor me lo devuelva en años. Cierro paréntesis y le doy enter. Y me aparece 52 años. Alguna vez puede ocurrir que esto se los muestre con un formato de fecha y les va a aparecer, a ver, lo vamos a cambiar ahora. Formato de celda, fecha. Cuando aparece estos signos numerales, suele ser también porque el valor no cabe dentro de la celda. Entonces tengo que agrandar un poquitito. Ahí apareció. Bien. Fíjense el valor que me dio. ¿Por qué? Porque Excel por ahí interpreta que si estoy sumando, restando fechas, lo que estoy calculando es otra fecha. Bueno, pero en este caso no. Yo quiero que me lo muestre como un número, no como una fecha. Entonces, si les llega a ocurrir esto, que al hacer un cálculo con las fechas le aparece esto, lo que hacen es pintar el rango de celdas, botón derecho, formato de celdas y le pongo general, formato numérico general. Acá ya me estamos diciendo cómo lo va a mostrar. Aceptar y ahí estuvo. Copiamos la fórmula hacia abajo y ahí tengo todas las edades. Bien, ese sería el cálculo de la edad. Ahora tenemos acá otra función contar.si, y acá les puse condición. ¿Por qué? Porque va a contar ciertos valores si se cumple tal condición. Por ejemplo, yo quiero que me cuente cuántos números 3 hay acá en esta tabla. Si yo les preguntara ahora cuántos 3 hay, y tienen que ponerse a mirar fila por fila, acá veo uno, acá otro,
otro, y por ahí se les pierde o cuentan uno de menos. Bueno, fíjense, les voy a poner acá, por ejemplo, voy a poner un rótulo primero, cantidad números de números 3, por ejemplo. Y acá entonces ponemos igual, contar punto sí, abro paréntesis, y tengo que pintar el rango de datos donde quiero que cuente los números 3. Pinto entonces todas las materias, hasta ahí. Y, ojo, acá tengo ahora que indicarle con un punto, ahí pinté el rango de datos. Ahora con un punto y coma, fíjense que acá me ayuda abajo, me dice después del rango va punto y coma y el criterio. Punto y coma, y el criterio lo tengo que poner entre comillas. Abro comillas y le voy a poner igual a 3. Cierro comillas y cierro el paréntesis. Le doy enter y ahí me contó 5. Lo ponemos centrado. Quiere decir que hay 5 números 3. Y está bien. 1, 2, 3, 4, 5. Si vengo a la fórmula otra vez, perdón, acá, y le cambio el 3, borro el 3 y pongo un 8, le doy enter. Justo, bueno, también hay 5 números 8. Vamos a contar los 10. Borro el 8, pongo un 10. Hay 4 10. Y así sucesivamente. O no solamente valores que sean iguales. Yo podría acá poner, por ejemplo, que me cuente los, vamos a poner los menores que 7. Entonces, ¿qué me va a contar? Todos los que están desaprobados. ¿Sí? Los menores que 7. Le damos enter. 14. Acá hay 14 notas menores que 7. O podría ser al revés, los mayores. Vamos a poner los mayores que 7. Ojo, si pongo los mayores que 7, ¿qué va a pasar con el 7? No me lo va a contar. Entonces yo puedo poner mayor y pegadito le pongo el igual. Si yo pongo mayor igual que 7, así como lo he puesto acá, eso hace que me cuente con el 7 incluido. Le damos enter. Ahí está, tenemos 21 notas que están aprobadas. Eso sería con el contar punto sí. Seguimos para abajo. Máximo y mínimo rango de datos en los dos casos. ¿Qué me determina? ¿Cuál es el valor más grande que encuentra, el máximo, en un rango de datos? Por ejemplo, si acá con qué lo podría ver, con los promedios tal vez. A ver, vamos a poner máximo. Y aquí al lado vamos a poner igual max y pintamos los promedios. Cierro paréntesis, le damos enter. 8 fue el promedio más alto. Acá lo estamos viendo en una tabla chiquita, pero ustedes imagínense la utilidad que tiene esto cuando es una tabla de 400 registros, cuando están buscando un valor, por ejemplo, un número de documento que sea más grande. ¿Se entiende? Lo mismo con las sumas o con números, sí, sobre todo con números de documentos donde mejor se puede apreciar. Vamos ahora, así como hay máximo, también hay mínimo. Venimos acá, igual min, abro paréntesis, vuelvo a pintar el rango de datos, cierro paréntesis, enter. El mínimo es un 1, es justamente el aplazo. Bien, supongo que hasta ahí no tenemos duda, ¿verdad? Este aleatorio lo alcanzamos a ver la clase pasada. Supongamos que lo quiero repetir ahora. Voy a eliminar estos datos. Ahí los borro todos. Fíjense que queda todo con esta división por 0. Hace referencia a que en algunas fórmulas no puede dividir o multiplicar por nada. Bien, acá entonces ponemos igual aleatorio punto entre, y entre paréntesis le pongo del 1 punto y coma al 10. Cierro paréntesis, enter. Arrojo un 3, lo copio hacia acá y ahora lo copio hacia abajo, y ahí tengo todos los valores. Y ahora, para que no siga actualizándose las notas en cada momento,
hicimos un truquito el otro día que fue botón derecho, copiar, y eso mismo pegarlo como valores, no como fórmulas. Entonces acá elijo donde está pegar valores, ese valor. Y ahora entonces esto los dejó, fíjense que acá alcanzó a aplicar un cambio al hacer eso y quedó el valor así. Muy bien. Seguimos ahora con el igual sí. Este es un poquito más complicado. Es el caso que tienen ustedes con el becado en el trabajo práctico. Voy a hacer una cosa, voy a achicar un poquito el valor de las columnas para que no se me salga del video. Vamos a poner, acá hago clic, voy a achicar un poquito. Ahí está, otro poquito más. Ahí como para que pueda poner acá al lado becados. Y venimos acá con la fórmula. En la fórmula yo quiero que va a ser esta fórmula que está acá, voy a poner igual si y abro paréntesis. Y ahora lo primero que se pone en este primer término que les marco acá es la condición o prueba lógica. Esto va a ser si este valor del promedio que acabo de tocar con el mouse es mayor que 7, por ejemplo, punto y coma, fíjense que acá el segundo término hay un punto y coma, y acá tengo que escribir ahora en este pedacito del medio lo que quiero que me muestre la máquina si eso se da, si eso es verdad que sea mayor que 7. Entonces le voy a poner que si es mayor que 7, me escriba la palabra becado. Acá puede ir cualquier cosa que yo escriba entre comillas, es lo que va a escribir acá. Por ejemplo, si estuvieran trabajando con una planilla, las chicas que por ahí venden cosméticos o cosas así, y esta planilla en vez de nota tienen saldo de ventas, acá pueden poner que cuando el tal número sea mayor que 50, que le ponga deudor. ¿Se entiende? Es aplicable a cualquier cosa que se puedan imaginar con números. Bien, acá escribí entonces lo que va a pasar si es mayor que 7. Escribe becado. Si no, punto y coma, y voy a escribir qué pasa si no se da esto, si no se da que sea mayor que 7. Y en este caso puedo poner o comilla, comilla, para que no escriba nada, o podría ponerle perdió la beca, por ejemplo. Perdió la beca. Cierro la comilla y cierro el paréntesis. Le damos enter. Fíjense que ya me mostró acá para el primero que perdió la beca porque tiene 5.60. Vamos a copiar la fórmula hacia abajo. Todos la perdieron porque todas las notas están bastante bajitas. Vamos a cambiar ahora. Bueno, ¿cómo hago ahora para saber si la fórmula está bien? Porque aparentemente con los que no tienen más de 7 funciona la fórmula. Acá me escribió, vamos a poner los valores con las líneas, perdonen que yo soy muy hincha con esto. Vamos a poner centrado también. La única manera de saber es que acá un promedio sea mayor que 8. Entonces lo que voy a hacer es buscar acá alguno, por ejemplo este que tiene acá un 1, le vamos a poner un 10. Y ahí cambió, fíjense, 880 y automáticamente se escribió la palabra becado. O sea que funciona la fórmula. Probemos con otro. Acá le vamos a poner un 9. Y con el 9 ya es más de 7. Era con 7 le habíamos puesto nosotros, no con 8. Ahí mayor que 7. Bien, está funcionando. ¿Se dieron cuenta entonces cómo funciona? Presten atención, acá en la fórmula nunca tienen que faltar ni esos dos punto y coma que separan este término del que está en el medio y del otro. Bien, supongamos que yo ahora quiero ordenar la tabla, quiero ordenarla por los promedios. Lo primero que tengo que hacer es pintar todo el rango de datos que tiene cada alumno, hasta la última columna. Porque si no, ¿qué va a pasar? Se van a ordenar unas pocas columnas y las otras van a quedar como estaban. Entonces, fundamental pintar
todo ese rango de datos para que todo se reordene. Y ahora, para ordenar la tabla, me voy a venir a la pestaña Datos, y en Datos tengo acá Ordenar. Hago clic en Ordenar, y acá le puedo indicar que me lo ordene. Primero, esto lo puedo correr para abajo, y supongamos, mediante qué quiero ordenarlo. En este caso, quiero ordenarlo por promedio, para que me los ordene de mayor a menor, y poder determinar, por ejemplo, si fueran los alumnos de ustedes, quiénes son abanderados y escoltas. Por ejemplo, en una lista de 30 alumnos sería muy útil que me reordenara la tabla y me quedaran los promedios más altos arriba, ¿verdad? Entonces voy a poner que me lo ordene por promedio. Hago clic. ¿De qué forma? ¿De menor a mayor? No, le voy a poner de mayor a menor, para que el promedio más alto quede arriba. Y acá voy a hacer una cosa, a ver si hay alguno que se repita justo. Sí, acá hay, miren, ¿no? Hay un 440 y un 440. ¿Qué le puedo indicar yo a Excel? Que si alguno de los valores se repita, a esos dos valores que se repiten, que los ponga a su vez, porque acá cuando yo haga el ordenamiento van a aparecer los dos juntos. Este y ese van a aparecer los dos juntos. Pero yo le voy a indicar que a esos dos, a su vez, me los ordene por apellido, a los que se repitan. Entonces voy a agregar un nivel. Ahí me permite agregar otro. Entonces voy a ordenar primero por promedio. Eso lo va a respetar antes que nada. Pero si algún promedio se repite, a esos que se repitan le voy a poner que los ponga por alumno. Por alumno, que sería esta columna. Y a eso sí que lo haga en forma ascendente, es decir, los de la A primero y los de la Z después, como se suele ordenar siempre alfabéticamente. Damos clic en aceptar. ¿Vieron cómo se cambió todo? Entonces ahora tengo 880 arriba, 720, 560. Acá tengo 2, 440, pero a la vez, fíjense que Gutiérrez lo puso antes que Sánchez. ¿Se entiende? Eso es por el doble ordenamiento que hicimos. Si lo quisiera ordenar alfabéticamente por apellido, vuelvo a pintar. Otra vez, ordenar. Acá ya tengo el ordenamiento que hice recién porque pinté el mismo rango. Le voy a poner entonces que primero lo ordene por acá, por alumno. Y esta, si quisiera, esta segunda columna la podría eliminar, porque no voy a tener dos alumnos que se llamen exactamente igual. Si hubieran dos que se llaman igual, lo puedo ordenar en un segundo nivel por número de documento, por fecha, por lo que yo quiera. Le doy a aceptar y ahí, fíjense, me quedó en forma descendente. Vamos otra vez, ordenar, le cambiamos acá, descendente por ascendente. Aceptar y ahora sí quedó García primero, Zárate al último. ¿Sí? Y por supuesto, si lo ordené por apellido, se me desordenó el tema de los promedios. Ahora el promedio más alto, fíjense dónde quedó. Bien. Vamos ahora con el formato condicional, que me parece que algo alcanzamos a ver en el otro video. Ese se trata de cuando yo quería que los aplazos aparecieran en rojo, por ejemplo, y los que están aprobados en negrita y con otro formato. Vamos por parte. Voy a poner que los aplazos o los desaprobados aparezcan en rojo, incluyendo el promedio también. Entonces pinto los valores donde yo quiero que aparezca ese formato condicional y me vengo al menú desplegable inicio. Acá tengo formato condicional. Acá hay un montón de opciones. Fíjense que ustedes pueden ir jugando un poco para ver si se dan cuenta como acá, por ejemplo, la del 880 tiene la barra más larga, pero usa esa gama de colores. Otros tienen degradé. Estos son formatos predefinidos. Acá hay otras también con colores, como en los mapas. ¿Ven? Una escala de colores, digamos. Colores fríos, cálidos y demás. En este caso vamos a usar este, que es uno de los que más usamos nosotros, porque es el que me permite indicarle qué cosa quiero precisamente que me destaque. En este caso yo quiero que resaltar las celdas que sean menor que, hago clic,
y quiero los menores que 7. Los menores que 7 que los muestre en rojo, pero no así con este formato predefinido. Yo quiero elegir el formato. Acá hay unos predefinidos, me voy siempre al que dice personalizado. Entonces acá elijo para la fuente color rojo y nada más, en rojo, no lo vamos a poner en negrita. Y relleno nada, sin color. Le damos a aceptar y aceptar. Y acá puedo ver ya entonces cómo los valores menores a 7, digamos los que no aprobaron, están todos en rojo. Ahora vamos a hacer como en el ejemplo que habíamos puesto el otro día. Quiero que los 10 me los destaque con un fondo azul y el número 10 en blanco. Solo a los números 10, porque son los mejores. Bien, vamos otra vez. Pinté primero, formato condicional. Y voy ahora, en vez de este que decía menor que, al que dice es igual a. Es igual a, y acá vamos a poner el 10. Y cuando sea 10, entonces vuelvo a elegir acá, formato personalizado, y le vamos a cambiar la fuente. Quiero que sea amarilla, por ejemplo. Amarilla en negrita. Y con un relleno de celda que sea negro. Va a aparecer un taxi. Aceptar y aceptar. Fíjense donde hay un 10, entonces vamos a poner acá un 10. 10, ¿ven cómo cambia? Y acá vamos a poner un 9. Otro 10. Fíjense, esto es lo que yo hago cuando ustedes me entregan el trabajo final terminado, o sea, el del práctico. Yo lo que hago es meterme en la planilla de ustedes y probar todo esto. Yo, por ejemplo, me paro acá y con F2 estoy viendo si sacaron bien el promedio de este rango de datos. Hago clic acá en cantidad de números 3 y con F2 me indica la máquina qué es lo que seleccionaron ustedes. O en las notas, ustedes acá a lo mejor podrían haber puesto la palabra becado a mano, pero yo me doy cuenta porque si acá le pongo un 1, hubiese seguido estando la palabra becado. O sea, si yo cambio acá un valor y se cambia esto, es porque la fórmula está bien puesta. ¿Se entiende? Bueno, espero que con esto no haya duda hasta ahora. Y finalmente me están quedando cómo construir un gráfico. Supongamos que me piden de dirección, esta es mi lista de alumnos, y me piden un gráfico de los 5 primeros alumnos, del promedio de los 5 primeros alumnos, o de las notas de música, por ejemplo. Quiero una estadística de música, o de música y de historia. Bueno, vamos a ver el caso más sencillo. Lo primero que necesito para insertar un gráfico, eso lo voy a encontrar acá en insertar. Insertar y acá tengo los gráficos. Pero lo primero es pintar. Hago clic en alumno, incluyendo el título, y vamos a pintar 5 para abajo. ¿Y ahora qué pasa? Si yo quiero pintar acá geografía, por ejemplo, hago clic y se me despintaron los nombres. Entonces, una manera de que no se despinte y mantener, o sea, pintar rangos que no están juntos, es marco el primero normalmente, y ahora antes de hacer clic para pintar, supongamos que me habían pedido gráfico de música, aprieto la tecla control en el teclado. Ahí aprieto control y estando el control apretado sin soltar, hago clic en música y pinto también 5 valores, los mismos que pinté acá. Voy entonces ahora a insertar gráfico y acá tengo para elegir, por ejemplo acá si toco esta flechita, tengo gráficos de columnas. Ojo, columnas son verticales y barras son horizontales, ¿ven? Voy a elegir, por ejemplo, acá, fíjense que cuando elijo columnas, ven los nombres abajo en el grafiquito de muestra. Acá alcanzan a aparecer todos los nombres porque son poquitos, pero si fueran muchos, se empiezan a superponer los nombres y no caben. Entonces a veces, por eso una vez se les pide el de barras cuando se trata con nombres de personas, porque acá el gráfico se va a estirar hacia abajo y me va a mostrar todos los nombres. Vamos a elegir por ejemplo este. Hago clic y una vez que está el gráfico, yo lo puedo agrandar. Ahí lo estiro desde las esquinas. Y puedo, por ejemplo,
una cosa que es muy útil. Bueno, acá puedo ver en la parte de diseño, por ejemplo, dice agregar elementos al gráfico. En este caso, las notas son muy... Yo sé que el 3 coincide con este, el 4 con este, pero miren, vamos a eliminar este gráfico y voy a graficar ahora lo mismo, pero vamos a graficar con los promedios. Aprieto control, marco los promedios y nos venimos a insertar otra vez gráfico de barras. Fíjense que ahora el valor de la barra no es exacto porque los promedios son coma y algo. Por ejemplo, este sí da justo 7, pero ese no, este tampoco. Entonces me sería útil que estuviera el valor del promedio acá al lado de cada barra. Eso lo hago en la parte de diseño, agregar elemento del gráfico, etiqueta de datos. Vamos a agregar etiqueta de datos. Ahí está ninguna. En el centro, vean cómo en el grafiquito aparecen, en el extremo interno, base, extremo externo. Ese me gustó porque se ven bien los datos. Hago clic y ahí entonces sí está la nota exacta. 7, o sea que si ve el gráfico alguien que no entiende qué es lo que es y no tiene la tabla a la vista, puede determinar cuáles son los valores. ¿Qué pasa si quiero graficar dos materias seguidas? Borramos otra vez y voy a marcar otra vez 5 alumnos, pero ahora voy a marcar historia y vamos a marcar el promedio también, a ver qué pasa. Insertar gráfico de barras. Entonces fíjense lo que hizo, a los promedios los marcó con naranja y a historia vamos a agrandar el gráfico ahí. En diseño lo vamos a agregar otra vez, etiqueta de datos en el extremo externo. Y entonces acá están los promedios y a su vez en cada materia como le fue a cada alumno. Eso sería entonces, estaríamos completito. Y una más, vamos a hacer un gráfico que no habíamos hecho, un gráfico de sectores. Por ejemplo, vuelvo a pintar acá, pintamos las notas de inglés ahora y voy a elegir un gráfico de sectores. Por ejemplo este, hacemos, fíjense los distintos tipos de gráficos en 3 dimensiones y demás. Vamos a elegir este, agrandamos también y acá lo mismo, acá con colores me muestra quién es cada uno, pero yo podría agregar que me muestre, por ejemplo, etiquetas de datos y vamos a poner en el extremo externo, interno puede ser también, cualquiera de los dos, ajuste perfecto. Acá este también está muy bueno porque me muestra el nombre en cada una de las barras, no tengo que estar mirando los colores. Vamos a poner ahí, extremo externo. Y ahí tenemos un gráfico de sectores. Espero que les haya gustado. Este gráfico se puede poner, por ejemplo, abajo de todo. Puedo estirar un poquito hacia arriba. Y desde acá también podría copiarlo y pegarlo en Word, por ejemplo. Espero que les haya gustado la clase de Excel. Cualquier cosa me preguntan en el foro. Hasta luego.